Buenas tardes, mis amados hermanos, les suco la paz del Señor, amén. Vamos a, en esta tarde, abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a estar concentrándonos en esta tarde justamente en este libro que escribió Lucas, y vamos a estar meditando en la vida, bueno, en este caso en la conversión del apóstol Pablo. Vamos a ir allá, hermanos, con nuestras Biblias. Por favor, acompáñenme a este libro. Permítame, hermanos, orar por este tiempo. Que el Señor bendiga su palabra, que toque en nuestras vidas lo que vamos a aprender en esta tarde, que todos salgamos beneficiados de este lugar. Vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Dios soberano, en esta tarde, Señor, nosotros, tus hijos, nos hemos reunido en esta casa de oración para poder exaltar y glorificar tu precioso y santo nombre. Señor, tú sabes mis limitaciones, conoces, Señor, mis debilidades, sabes, Señor, los pecados del predicador. Pero, Padre, acudo a tu gracia, a tu misericordia, para que en esta tarde me asistas a través de tu Espíritu Santo. En mis labios no está el poder, Señor, solamente en tu palabra. Yo solo soy un servidor, un instrumento en tus manos para transmitir tu verdad a tu pueblo. Te pido, Señor, que en esta hora tú me asistas, me unjas de tu Espíritu Santo y que bendigas la palabra que voy a predicar. Señor mío, también te ruego por mis hermanos, que abras la mente y sus corazones para que ellos puedan entender lo que vamos a explicar. También te ruego, Señor, por aquellos amigos que han venido a este lugar para recibir tu palabra, puedas tú alcanzarles también con tu salvación a ellos, Señor. Te pido todo esto en Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, si yo les hiciese la pregunta, ¿cómo sabes que tú eres salvo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo sabes tú que vas a ir al cielo? ¿Cómo sabes tú que eres un hijo de Dios? Quien quiera que tú seas. ¿Cómo sabes que en el día final, cuando el Señor te vea cara a cara, te va a reconocer como uno de sus hijos? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Dudas de tu salvación? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿será que soy salvo? ¿Será que realmente voy a heredar la vida eterna? A muchos de los creyentes, hermanos, les atormenta en ocasiones esa pregunta. En ocasiones la vida de un cristiano, hermanos, no es fácil. Tenemos tropiezos, pecados, debilidades, y a veces el hecho de ser salvos nos hace dudar. Señor, ¿realmente soy tu hijo? ¿Realmente, Señor, estoy en el camino correcto? Hermanos míos, esa era justamente una de las dudas que la iglesia primitiva tuvo con respecto al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, es uno de los mejores teólogos de la iglesia primitiva. O sea, ese es un gran hombre de Dios. Si tú no sabías su historia, hoy lo vas a conocer. El apóstol Pablo, hermanos, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios, un hombre que fue inspirado por Dios para escribir muchas cartas a la iglesia primitiva. Pero saben, hermanos, en la historia de ese hombre, la iglesia dudó de su salvación. En ocasiones la iglesia primitiva dudaba si Pablo era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Y justamente eso tenía que ver con su reputación. Pablo, antes de haber conocido el evangelio, hermanos, era un hombre despiadado, un déspota, un hombre violento contra la iglesia de Cristo, un rebelde. Y es por eso que en muchas ocasiones la misma iglesia dudaba de su salvación y aún de su autoridad apostólica. Es por eso que en el libro de Hechos ustedes van a encontrar, hermanos, 4 veces en donde Lucas, el escritor de este libro, nos relata de manera clara cómo Pablo llegó al evangelio,
4 veces Lucas retoma la conversión del apóstol Pablo, porque justamente ese era el punto en la que la iglesia primitiva dudaba. Y es justamente, hermanos, el tema que hoy abordaremos en nuestro sermón. Hoy yo quiero, hermanos, que ustedes salgan convencidos de su salvación, así como lo estuvo el apóstol Pablo. Y es por eso que he titulado este sermón La conversión del perseguidor. La conversión del apóstol Pablo, del gran perseguidor de la iglesia. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, el versículo 1 al 6. Y ahí nosotros vamos a encontrar 2 aspectos de la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, lo que Lucas va a hacer en el verso 1 es ubicarnos en la vida pasada del apóstol Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de conocer al Señor? Y en segundo lugar, Lucas nos va a describir cómo fue que Pablo llegó a la salvación, cómo Pablo alcanzó la vida eterna. Y es justamente los 2 encabezados de este sermón. Vamos a ver en primer lugar entonces la condición de Pablo antes de su encuentro con Cristo, y luego vamos a ver el encuentro de Pablo con el mismo Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, entonces al verso 1, y noten ustedes cómo Lucas comienza describiendo la vida pasada del apóstol Pablo. Dice el versículo 1, leo la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lucas nos está describiendo al apóstol Pablo antes de ser creyente, un hombre con una rabia, con un enojo inmenso. Si notan el verso 1, Lucas dice que Pablo está yendo camino a Damasco, respirando aún amenazas y muerte. Esa palabra respirando da a entender como un hombre que está tan enojado, que tiene que respirar con rabia. ¿A cuánto nos ha pasado eso, hermanos? En ocasiones, cuando estamos muy rabiados, muy enojados, nuestra respiración se agita. Entonces Pablo está en su caballo camino a Damasco, respirando enojo, respirando rabia. La pregunta es: ¿contra quién está rabiado Pablo? ¿Contra quién está enojado Pablo? Bueno, Pablo, hermanos, está muy molesto contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra el propio cristianismo. Pablo tiene un problema serio contra los cristianos, y su intención, hermanos, es matarlos. Por eso dice el verso 1 que Pablo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces uno podría decir: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tanta rabia en el corazón de este hombre? Justamente por los cristianos. ¿Por qué tanto enojo contra el cristianismo? Bueno, hermanos, para nosotros responder esa pregunta tenemos que ir a la historia del apóstol Pablo. Tenemos que ir a la historia de este hombre Saulo de Tarso y preguntarnos: ¿quién era Saulo? ¿Quién era Pablo antes de conocer al Señor? Bueno, Pablo, como aquí lo llama la Biblia, Saulo, con respecto a su educación académica, hermanos, y su preparación intelectual, él, hermanos, era un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre altamente académico. Pablo había nacido en Tarso, esa es una ciudad principal de Cilicia, pero, hermanos, se había radicado en Judea. Entonces, por así decirlo, los papás de Pablo, cuando él nació, para que él se pueda relacionar tanto con los griegos, ¿no?, con los de Tarso, como también los judíos, sus papás pensaron: bueno, vamos a colocarle 2 nombres a este niño para que no tenga problemas de relacionarse con ambas personas. Entonces le colocaron Saulo. Ese fue el primer nombre de Pablo, Saulo. Este nombre era hebreo, era un nombre hebreo que le servía para que él pudiese relacionarse con los judíos.
Pero también sus papás dijeron, vamos a llamarle también Pablo. Y ese era un nombre griego que le servía para desenvolverse con los gentiles. Entonces, por así decirlo, hermanos, el nombre realmente del apóstol Pablo era Saulo Pablo. Saulo Pablo. Saulo un nombre hebreo y Pablo un nombre griego. Hermanos, Pablo desde niño había crecido en medio de una ciudad bullosa, en medio de la civilización de su época. Él no era un campesino como nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, Jesús había nacido en Belén. Él era un hombre de campo. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo desde muy niño había sido criado en la ciudad. Era un citadino. Por eso cuando ustedes van a ver las cartas del apóstol Pablo y van a ver las palabras de Jesús, hay mucha diferencia, hermanos. Pablo habla, por ejemplo, de conceptos como justificación, redención, consumación. Y uno se pregunta, ¿y qué es eso? Son palabras técnicas, son palabras académicas. Mientras que nuestro Señor Jesús, pues Él hablaba de pájaros, ¿recuerdan? Miren los pájaros que están en los cielos. Ellos no trabajan, pero el Padre les alimenta. ¿No valéis ustedes más que ellos? Jesús hablaba de esas cosas, de cosas del campo, porque había sido criado en el campo. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre privilegiado. En Tarso, él había estudiado en una de las universidades más grandes. En las universidades de los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates. El apóstol Pablo se desenvolvió en el campo de la filosofía desde muy niño en Grecia. Era un hombre muy intelectual, muy académico. Tanto así, hermanos, imagínense que Pablo tuvo el privilegio de ser el estudiante del hombre más inteligente de su época. El Albert Einstein de su época se llamaba Gamaliel. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, era su discípulo. Eso lo dice en Hechos capítulo 22:3, acompáñenme allá. Pablo dice estas palabras, escuchen bien. Dice Pablo en Hechos 22:3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Notan? O sea, yo he estado en la mejor universidad de mi época, dice, a los pies del mismo Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que Pablo, hermanos, con respecto a su vida intelectual, académica, hermanos, era un hombre muy preparado antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿qué hay con respecto a la vida de piedad, a la vida de su religiosidad? ¿Cómo era Pablo en los valores religiosos y morales? Bueno, Pablo, hermanos, era nada más y nada menos que un verdadero fariseo. En la época de Pablo habían dos tipos de hombres, saduceos y fariseos. Los saduceos eran hombres que no les importaba tanto respetar la ley de Dios. La vida de los saduceos daba mucho que decir, hermanos. Eran adúlteros, corruptos. Pero los fariseos no. Los fariseos eran hombres que trataban de cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Y se les conocía a los fariseos como hombres irreprensibles. El apóstol Pablo llegó a ser un fariseo, y no cualquier fariseo, hermanos, fariseo de fariseos. En otras palabras, moralmente el apóstol Pablo era intachable. Él no quería mentir, él no quería robar, él no quería adulterar, él se cuidaba muchísimo de su vida moral, de su vida religiosa. En Hechos capítulo 26, acompáñenme allá, verso 4 al 5, Pablo diría estas palabras, escuchen, Hechos 26, 4 al 5. Mi vida, pues desde mi juventud, dice Pablo, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, lo conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En otras palabras, yo era un hombre moralmente intachable. A mí no me pueden acusar de corrupción. Yo he tratado de cumplir la ley de Dios, dice Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Saben, hermanos, aquí tienen a un hombre intelectual y un hombre muy religioso, un hombre preocupado por una vida moralmente buena. Pero saben, hermanos, era Pablo tan judío, tan judío, tan judío, que no podía tolerar a ninguna otra religión o a ninguna otra secta que no sea el judaísmo. Hermanos, los judíos llamaban a todo aquel que no profesaba su fe una secta, gente oscura. Y obviamente en la época del apóstol Pablo había una de esas sectas que estaba naciendo. Se decía que un nazareno había muerto en la cruz y que 12 discípulos estaban por ahí caminando y predicando su evangelio, y se estaba formando un grupo llamado los cristianos. Para los judíos, hermanos, para los judíos mirar a los cristianos era como: estos son los que van a tergiversar el judaísmo, estos son los malos. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, siendo un judío, un fariseo de fariseos, él creía que su deber como hombre de religión era, hermanos, eliminar a todo aquel que no tenga su misma cosmovisión judía. En este caso, a todos los cristianos, a todo aquel que no esté insertado en el judaísmo. Por eso en Colosenses 3:6, vayamos allá, hermanos, Pablo dice: yo fui muy celoso. Colosenses 3:6, en cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. ¿Se dan cuenta? Yo fui tan celoso de mi religión, pero tan celoso, que perseguí el cristianismo. Hermanos míos, ¿saben? El apóstol Pablo no era ese tipo de judío que decía: bueno, si los cristianos están haciendo sus cosas, bueno, que hagan, allá ellos, yo sigo con mi vida. No, hermanos, el apóstol Pablo era un judío celoso. Alguien decía por ahí que Pablo era ese tipo de judío fanático. O sea, hermanos, Pablo no solo perseguía a la iglesia, Pablo quería exterminar a la iglesia de Cristo. Esa era su intención siempre como judío. Que no exista nunca el cristianismo, porque el cristianismo es una secta que va a confundir al judaísmo, es una afrenta contra el judaísmo. Así que él, hermanos, consideraba un deber divino. O sea, él decía: es el deber de Dios matar a todo aquel que no crea en el judaísmo, a todo aquel que no profese judaísmo. En este caso, tenemos que exterminar al cristianismo como de lugar. Por eso en Hechos capítulo 26, vayamos allá, verso 9 al 11, acompáñenme ya con sus Biblias, hermanos. Hechos 26, 9 al 11. Escuchen estas palabras de Pablo. Pablo está hablando aquí de su vida pasada. Pablo está diciendo, Hechos 26, 9 al 11: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Observen, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Wow! Pablo está diciendo, hermanos, yo estaba tan convencido de que matar a los cristianos era servir a Dios. Imagínense eso, hermanos. Era mi deber matar a los cristianos. Yo estaba tan convencido de que era la voluntad de Dios exterminar el cristianismo. Por eso yo ciertamente los he perseguido, y los he perseguido a sangre suelta. Cuando yo los encontraba, los metía en la cárcel, a muchos de ellos, recibiendo poderes de los principales. Ahora, no solamente eso, yo también consentí en matarlos. Mátenlos, mátenlos. Y yo daba mi voto. Claro, Pablo era un fariseo de fariseos. Preguntaban a Pablo, vamos a matar a este cristiano, y Pablo decía, mátenlo, ejecútenlo.
Ahora, no solo eso, Pablo dice, yo también los hacía castigar, a tal extremo de que a muchos de ellos, por medio de torturas, los hacía blasfemar contra el nombre de Cristo, enfurecido en gran manera. Hermanos míos, no sé ustedes, pero ¿saben? A esto que le está pasando a Pablo se llama el autoengaño. El autoengaño. Y hay que tener mucho cuidado de esto, amados, porque en ocasiones puedes pensar que estás haciendo algo bueno cuando en realidad estás haciendo un mal terrible. Eso es lo que le pasó a Pablo. Puedes pensar en ocasiones que estás haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad no lo estás haciendo. Yo hablaba, hermanos, con una persona de esto y le decía, mira, hermano, le decía, nunca confíes en el dictamen de tu propio corazón. ¿Cómo sabes tú que estás haciendo la voluntad de Dios? Y el hermano me decía, pastor, es que yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios porque yo estoy sintiendo, yo siento que esto está bien, yo siento. Pero le decía, hermano, el apóstol Pablo se sentía que estaba haciendo bien. El apóstol Pablo estaba conscientemente sintiendo que matar a un cristiano era la voluntad de Dios. Él dijo, era mi deber, creía que era mi deber. Hermano, no confíes nunca en tu propia prudencia, no confíes nunca en el dictamen de tu propio corazón. Nunca sigas, hermano, el designio de tu corazón. Eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de cada uno de nosotros está contaminado con el pecado, está manchado con el mal. Así que todo lo que tu corazón va a tratar de sacar, hermanos, a la luz, siempre va a ser impregnado de pecado. Pablo había caído en esa maldita trampa. Creía algo que no era, pensaba algo que estaba haciendo bien cuando en realidad estaba haciendo mal. El autoengaño espiritual. Y por eso les digo, hermanos, a ustedes, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Qué aspecto de tu vida no te hace dudar de tu propia salvación? ¿En dónde has anclado tu deber? ¿En dónde has anclado tu corazón? Amigo y amiga que estás aquí, la Biblia dice que en ocasiones el camino del hombre le parece recto, pero para Dios ese camino está chueco. Amigo y amiga joven que están aquí, jóvenes, adolescentes que están aquí, tú puedes pensar que en este momento no pasa nada cuando en realidad está pasando todo. ¿Alguna vez, hermanos, han vivido alguna vez han estado en un sueño? En una ocasión, hermano, yo le voy a contar un sueño que tuve. En una ocasión estaba soñando con Messi, hermanos. Y yo me estaba soñando de lo más rico con él. Había estado en mi casa comiendo conmigo en la mesa, hermano. Yo estaba emocionado en mi sueño, no parecía real. Aquí estaba en mi cocina. Qué digno de encontrar a Messi. Y estaba comiendo con él, hermano, chévere. Y de repente Messi me dice, bueno, te voy a llevar a ver a mi familia. De verdad, hermano, es un sueño real que tuve. Yo dije, voy a ver a mi familia. Entonces me dice Messi, dile a tu esposa, vamos a irnos. Allá afuera está mi auto. Y hermanos, en mi sueño parecía todo real. Yo, ¿será verdad esto? Y entonces yo en mi sueño estoy andando de mi esposa y le digo, Paulita, vamos, amor, alistate, ahorita ha llegado este jugador tan famoso. Vamos a irnos, dice, nos va a llevar a su casa. Y mi esposa me dice, despertá. Y hermanos, ¡zuc! Despiertó. Había sido una mentira, hermanos. Había sido un sueño. Yo estaba emocionado en mi sueño. Cuando miré la vida real, hermanos, mi esposa obviamente me hizo despertar, ¿no? Yo me había estado gritando, despertá. Y yo me desperté, la cosa cambió rotundamente. A Pablo le pasó eso. Pablo estaba, yo estoy matando a los cristianos, no pasa nada. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no pasa nada aquí. Matar a los cristianos es mi deber. Estaba viviendo en su sueño.
Pero un día Pablo tuvo que despertar. Y hermano, hermana, amigo que estás aquí, puede ser que eso te pase. Algunos despertarán cuando venga Cristo en su segunda gloria. Van a estar tan adormitados algunas personas, creyendo que no pasa nada. No, pues Cristo cuando viene, si nunca viene hasta ahora, no pasa nada, el mundo sigue igual. Esto sigue normal. Y un día van a tener que despertar de su letargo o sueño y mirar la realidad de las cosas. Con razón la Biblia enseña que ese día habrá lloro y crujir de dientes, porque muchos despertarán de ese letargo sueño. Señor, había sido verdad tu evangelio, tu palabra, había sido real, Señor, tú. ¿Por qué no he creído en la tierra? ¿Por qué no he atesorado tu evangelio en el mundo? ¿Por qué no he vivido para ti? ¿Qué he hecho con mi vida? Has soñado, te has roncado, hermano. Amigo, te has adormitado. Pero un día vas a despertar. Hermanos, Pablo tenía que despertar. Y saben, hermanos, ¿cómo es posible, uno se pregunta, un hombre tan intelectual como Pablo, tan estudioso, un hombre tan religioso como él, cómo es posible que estaba autoengañado? Saben, hermanos, hasta los más inteligentes les puede pasar lo que le pasó a Pablo. Hasta los más doctos. Pablo estaba viviendo en un autoengaño y un día tuvo que despertar, sí o sí. Y eso me lleva, hermanos, a mi segundo encabezado: el encuentro de Cristo con Pablo. Vayamos al versículo 3, acompáñenme allá con sus Biblias. Esto es lo más glorioso de este pasaje. Dice el texto: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cómo es posible, hermanos? Jesús va a tratar con su peor enemigo, el gran Saulo de Tarso. El rey de los reyes va a tener un encuentro con este hombre. Y Lucas lo describe con tanta belleza, hermanos. Dice Lucas: Pablo estaba yendo camino a Damasco, y de repente, mientras cabalgaba en su caballo, una luz del cielo resplandeció sobre él. Una luz del cielo cayó sobre el apóstol Pablo repentinamente. Esa luz, hermanos, es obvio en la Biblia, cuando ustedes van a encontrar la luz asociado con Dios, es muestra de su gloria, de su belleza. Lo que Lucas está diciendo es que en ese preciso momento la gloria de Cristo resplandeció en Pablo. Cristo se mostró a Pablo glorioso como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, este soy yo. Y saben, hermanos, en un sentido lo que estaba haciendo Cristo con Pablo era primero demostrarle que él había resucitado. Pablo, yo no estoy muerto, estoy vivo. Y yo no soy cualquier individuo. Soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pablo vio la gloria del Señor Jesucristo. Y es ahí donde Pablo, verso 4, cae en tierra y escucha una voz que le dice: escuchen, hermanos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la Biblia, cuando se repite un nombre dos veces, significa conocimiento profundo de alguien. Moisés, Moisés, le llamó Dios a Moisés en la zarza ardiente. Abraham, Abraham, le dijo Dios a Abraham cuando tenía que salir de Ur de los Caldeos.
Jesucristo le dijo a su Padre en la cruz: Elohim, Elohim, Dios mío, Dios mío. Cuando se pronunciaba dos veces el nombre, hermanos, significaba conocimiento total, pleno de esa persona. Ahora hace lo mismo Dios con Saulo. Le dice: Saulo, Saulo. En otras palabras: Pablo, yo te conozco. Yo te conozco como nadie te conoce en este mundo. Yo conozco lo que tú mismo no conoces de ti. Yo te conozco, Saulo, Saulo. Y miren la pregunta que le hace, hermanos, el Señor Jesucristo: ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Parece que la pregunta está medio mal planteada, porque debería decirle el Señor Jesús: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Esa era la pregunta obvia que debía pasar, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y sabes, hermanos, por qué le dice eso Cristo a Pablo? Porque Cristo le quería demostrar a Pablo que la iglesia, su pueblo, su esposa, estaba bien unido a él, como un cuerpo. Como un cuerpo está unido con su cabeza. Y si lastiman al cuerpo, obviamente esto afecta a la cabeza. Por eso le está diciendo Cristo: Pablo, ¿por qué me persigues? Porque persiguiendo a la iglesia es como si me hubieses perseguido a mí. Pablo, tu problema con la iglesia es el problema que tú tienes conmigo. Pablo, hacer daño a la iglesia es hacerme daño a mí. Pablo, matar a la iglesia, Pablo, torturar a la iglesia es como si me estuvieses haciéndolo a mí mismo, porque la iglesia es mi cuerpo, es mi esposa. Hermano, a ver, yo te pregunto, ¿qué harías tú si en la calle estás caminando, hermanos, y un loco viene y a tu esposa, hermano, con una piedra, pum, le da y le está pateando, hermano? ¿Tú qué harías, amado hermano, con tu amada esposa? No me digas, hermano, que lo vas a dejar ahí botada. No, hermano, eso no se hace. El esposo debe entregar su vida por ella. Es obvio, hermanos, que si algo le hacen a mi esposa, es como si eso me afectara a mí mismo. Si tú le das palabras dulces a mi esposa, es como si me le estuvieses dando a mí. Si tú lastimas a mi esposa, me lo estás haciendo a mí, porque mi esposa y yo somos una sola carne. Es lo mismo que pasa con Cristo. Todo lo que sucede con su iglesia es como si le estuviesen haciendo a él mismo. Por eso Cristo le dice: Saulo, Saulo, yo te conozco, he visto todo lo que has hecho. Desde tu niñez hasta ahora te conozco. Pablo, te pregunto, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto contra mí? Amados hermanos, debemos tener un respeto honorable por la iglesia de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Pablo. Pablo, ¿quién te crees tú para tratar a mi esposa como trapo, Pablo? ¿Quién te crees tú para lastimar a mi cuerpo? ¿Por qué me persigues? Te estás metiendo conmigo mismo. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor merece un respeto, un amor y un cuidado especial. ¿Sabes? Escucha lo que te voy a decir. Todo lo que tú hagas, hermano, aquí con la iglesia, todo tiene que ver con Cristo. Si tú, hermano, lastimas a un hermano de esta iglesia, si tú murmuras contra un hermano de esta iglesia, si tú injurias contra la propia iglesia de Cristo, es como si le estuvieses haciendo daño a él mismo. Y esa es la gravedad del pecado, hermanos. Ese es el dolor del pecado. Cuando una persona peca dentro de nuestras filas jóvenes, cuando un joven adultera, comete fornicación antes del matrimonio con otra persona, estás dañando a la iglesia y por ende estás yendo contra el mismo Cristo. No amar a la iglesia es no amar a Cristo. A veces, hermanos, es tan fácil despreciar a la iglesia. Decía Charles Spurgeon, y lo cito aquí. Charles Spurgeon decía a su iglesia: despreciamos a la iglesia de Cristo
cuando no venimos a los cultos dominicales, cuando preferimos nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros quehaceres por estar con el pueblo de Dios. Despreciamos al pueblo de Cristo cuando pecamos. Cuando pecamos, lastimamos a la iglesia de Cristo. No amamos a la esposa de Cristo cuando murmuramos contra ella, cuando la injuriamos. Hermanos míos, ir contra la iglesia es ir contra Cristo. Ahora escuchen, hermanos, este pasaje, versículo 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En la época del apóstol Pablo, no habían, hermanos, autos como en nuestra época. En esa época la gente se trasladaba por carrozas, por carruajes. Y a veces esos carruajes eran llevados por mulas, por asnos o a veces por bueyes. Ustedes han visto las películas, hermanos, ¿no? Se agarra la pitita y el carruaje está atrás y ellos tuc caminaban. Pero a veces, hermanos, se amotinaba el auto, o sea, se amotinaba el carruaje, no quería andar. ¿Qué pasaba? Bueno, a veces el burro o el buey se sentaba y no quería pararse por nada. ¿Qué se hace, hermanos, cuando un burro se sienta y no quiere pararse, no quiere andar? ¿Qué le hacemos? Uno decía: locoto, hay que meterle pastor por atrás y va a andar rápido. Bueno, en esa época no se hacía eso, hermanos. En esa época los judíos hacían esto: en el carruaje clavaban clavos, agujones. ¿Por qué hacían eso? Porque cuando el dueño trataba de al animal, ¿no?, apuraba con chicote o le trataba de hacer parar, a veces el animal pateaba, pateaba. Entonces el judío decía: ¿ven cómo va a patear? Entonces que patea el clavo. Y por eso colocaba en la parte de adelante, ¿no?, del carruaje todos las agujas, hartas agujones. Entonces el burro o el buey, cuando pateaba justo al clavo, pa. Y cuanto más pateaba el clavo, hermanos, más se hacía daño él mismo, se hacía doler él mismo. Tanto patear, se tenía que ya levantarse por la decisión y andaba. Ahora Cristo utiliza esa misma imagen, pero con Pablo. Le está diciendo: Pablo, tú eres ese asno. Tú eres ese asno. No entiendes. Mula, no captas. Estás ciego. Has estado pateando, pensando que me estás haciendo algún daño a mí. Pero no te das cuenta que el que se está arruinando con toda esta cosa, con toda esta rebelión, con toda esta vida miserable, eres tú mismo. Tú eres ese burro que estás pateando a esa aguja, pensando que estás haciendo daño a mi pueblo, te estás haciendo daño tú mismo. Y hermanos, eso es justamente lo que ocurre hoy en día. Cuando una persona hace algo contra la iglesia, hermanos, lastima al pueblo de Dios, el daño más grande que esa persona se hace es a él mismo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Te das cuenta, hermano? Dura cosa es patear contra la aguja. ¿Te das cuenta, Pablo? Tú mismo te has estado arruinando. Y es ahí donde Pablo, hermanos, verso 6, tembloroso y de miedo, dice el verso 6, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No se sabe, hermanos, en qué segundo Pablo llegó a conocer el Evangelio. Pero del versículo 5 al 6 hay un gran cambio. Pablo le dice a Cristo: Señor. En otras palabras, tú eres mi dueño, mi amo, mi rey. ¿Qué quieres ahora que yo haga? Hermanos, esas son las palabras de un verdadero hijo de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? En otras palabras, Pablo está diciendo: Señor, ahora yo me someto a tu voluntad, que se haga lo que tú dices y yo no.
Está diciendo Pablo: Señor, estoy dispuesto a servirte. ¿Qué quieres que yo haga? Lo mismo sucedió, hermanos, en la primera predicación, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó a la primera iglesia. Los primeros creyentes dijeron, después de la predicación: ahora, apóstol Pedro, ¿qué haremos? Esa es la reacción de un verdadero creyente. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Y aquí va, hermanos, la respuesta. Dos cosas. Solamente a través de dos cosas una persona puede ser salva. La primera: ¿has visto la gloria de Jesús? ¿Has visto la gloria del Señor? En otras palabras, ¿te has enamorado de Cristo, hermano? ¿Estás fascinado por Él? Y segundo, ¿estás dispuesto a servirle, sea lo que sea y venga lo que venga? Hermanos, escúchame bien. El Hijo de Dios vive a la luz de esas dos cosas. Nadie llega al cielo no ha habido esas dos cosas: una iluminación de la gloria del Señor y un deseo sincero por servirle, por hacer su voluntad. Eso se llama, hermanos, salvación. Así uno entra al cielo. Ahora, déjenme explicarles esto, hermanos. Para algunos hermanos, esto no ha pasado. Algunos dicen: pastor, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo te convertiste, hermano? ¿Cómo llegaste al entendimiento del evangelio? Alguno dirá: yo estaba, pastor, en un concierto y no sé, ahí en el concierto han cantado una música así y yo he llorado y he sentido la presencia del Señor y soy salvo. Hermanos, yo les pregunto: ¿el Señor Jesucristo le cantó al apóstol Pablo para que sea salvo? ¿Le cantó, hermanos? Él no le cantó. Alguno diría: no, pastor, yo sé que soy salvo porque desde niño siempre con mi papá siempre era evangélico. Entonces yo desde niño he empezado a ir a la iglesia y ya he estado en la iglesia, he orado, he ayunado, muchas cosas he hecho, pastor. Entonces ya soy salvo, pastor. No, hermanos, la salvación, hermanos, no es por asociación, no es porque te asocias a un sindicato y cumples todos los requisitos, entonces ya eres parte del sindicato. Algunos piensan lo mismo: es que, pastor, mira, yo desde niño he ido a la iglesia, me he asociado a la iglesia, entonces ¿qué he hecho? He ido los domingos, he dado mi ofrendita, he asistido a la escuela dominical, he orado a veces. Hermano, nada de eso atestigua tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que están en el infierno ahora mismo eran buenos oradores, eran buenos cantores, abrían su Biblia. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan a la palabra de Dios. El demonio cree la Biblia, hermano. El demonio escucha la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el demonio y un verdadero hijo de Dios? Es simple: es que al demonio nunca le ha resplandecido la gloria de Cristo. Y el demonio nunca le va a decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Jamás un demonio va a decir eso. Un demonio jamás va a hacer la voluntad de Dios. Él se queda en el simple saber. ¿Cómo has llegado a la salvación de tu alma? Hermanos, la única forma de entrar al reino de los cielos es a través del resplandor de la gloria del Señor. Y, hermanos, eso que pasó con Pablo es lo mismo que sucedió con todos nosotros que estamos aquí para ir al cielo. El Señor resplandeció, alumbró nuestros ojos con su precioso y glorioso evangelio. Nuestro entendimiento del alto precio que Él pagó por nosotros nos hizo enamorar de nuestro Señor. Y ahora podemos decir: te amo, Señor, te amo porque tú te has entregado por mí, has muerto en la cruz por mis pecados y has resucitado al tercer día. Oh Señor, tú vives y yo estoy tan, pero tan enamorado de ti.
tú me encantas, tú eres mi razón de vivir, tú eres mi deleite, Señor, que ahora lo único que puedo decirte es qué quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo agradarte? ¿Qué más puedo hacer por lo que tú has hecho por mí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es muy diferente al legalismo, al moralismo. El Señor ya ha hecho algo por mí. Él resplandeció sobre mí, ahora yo le sirvo. El legalismo enseña que yo tengo que hacer algo para el Señor para que Él me resplandezca. Y eso no es salvación, hermanos. Eso es fariseísmo. Y algunos están viviendo así. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Como el católico, ¿verdad? Tengo que, ¿cómo se llama? Ir al Padre para confesarme. Tengo que ir en Urcupiña con mis rodillas, tengo que ir a pasar así, a caminar por todo el Calvario para que el Señor me bendiga. Muchos están viviendo así en este momento. ¿Para qué has venido aquí? Yo siempre pregunto eso. ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? ¿Cuál es la razón por la que has venido a este lugar? Y algunos dirían, como los católicos, ¿verdad? Tu calvario estás haciendo aquí. Pastor, hay que sacrificarse, pues hay que cantar, orar, venir. Quiero que el Señor me bendiga, mi trabajo, mi familia, mis hijos, me lo bendiga, hermanos. Eso es fariseísmo. Yo no hago cosas para que Él me bendiga. No, Él ya me ha bendecido y por eso yo le sirvo. Es muy distinto, es muy diferente la vida cristiana. No te equivoques. El apóstol Pablo entendió eso, hermanos. Y así llegó a la salvación de su alma. Cristo alumbró sus ojos. Y el apóstol Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Termino con esto. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia en hacer la voluntad de Dios y en hacer que el Señor haga mi voluntad. No te olvides, hay una gran diferencia entre yo cumplir los deseos de Dios y que Dios cumpla mis deseos. Uno es cristiano y el otro es mundano. Hay una gran diferencia, hermanos, en seguir los sueños de Dios a que Dios siga mis sueños. Y yo te pregunto, hermano, ¿en cuál ala del avión tú estás? ¿Cuáles son tus palabras delante de Dios? ¿Tus palabras son qué quieres que yo haga? ¿O tus palabras son Señor, haz esto siempre por mí? ¿Tus palabras son Señor, cúmpleme este deseo? ¿O tus palabras son Señor, quiero hacer tus deseos? ¿Tus palabras son Señor, cumple este mi sueño? ¿O tus palabras son Señor, yo quiero cumplir los tuyos? Uno es creyente y el otro no, hermanos. La muestra más clara de un verdadero hijo de Dios es que está completamente sometido al señorío de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo voy a hacer lo que tú dices, tus sueños, tus planes, tus deseos, tus designios, tu voluntad, tus determinaciones, tus pensamientos. Todo lo que tú me digas, yo voy a hacer, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios, hermanos. Te pregunto, ¿ese es el deseo de tu corazón? ¿Has conocido al Señor verdaderamente? ¿Estás enamorado de Jesús? ¿Te encanta el Señor? ¿Te deleitas en su presencia y amas servirle? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.